que significa que solo faltan 2 domingos más para finalizar nuestro curso Fundamentos de la Fe. De verdad ha sido una carrera que, aunque parece corta, ha sido larga, y el Señor nos ha sostenido hasta acá. Definitivamente el Señor ha traído bendición a estos tiempos y definitivamente ha edificado nuestras vidas en este espacio de fundamentos. Y hemos sido como iglesia definitivamente bendecidos por el Señor. Y justo el día de hoy, en nuestra sesión número 9, corresponde hablar acerca de la iglesia, la doctrina de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y para ello vamos a hacerlo en el contexto de Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16, versículo 13. En Mateo capítulo 16 nosotros encontramos a Jesús con sus discípulos en Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era una región pagana donde muchos dioses se conjugaban en esta ciudad. Y en este lugar Jesús va a hacer una pregunta acerca de cómo los apóstoles identificaban a Jesús. Es decir, cómo ellos entendían a la persona de Jesús. Nosotros recordamos este texto cuando le pregunta a Jesús en el versículo 13, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ante esa pregunta sus discípulos responden, unos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías y otros dicen alguno de los profetas. Y en ese contexto donde los discípulos están tratando de definir la persona de Jesús según la opinión pública, Dios le da una revelación al apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro responde en el versículo 16 del capítulo 16, Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esas dos palabras, el Cristo y el Hijo del Dios viviente, son dos palabras bastante pesadas en el Nuevo Testamento. El Cristo, nosotros sabemos que es el Mesías, y el Hijo del Dios viviente era esa figura que en el Antiguo Testamento se utilizaba para referirse al Dios viviente, al Dios soberano. Y esa afirmación nos va a dar el fundamento de la doctrina que nosotros hoy vamos a estudiar. Porque cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús responde en el versículo 17. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el versículo 18 es la clave para nuestro estudio. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Son unas palabras introductorias para poder orar. Cuando Jesús le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, es sobre la roca de la afirmación que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Lo que significa que el fundamento de la iglesia, el inicio de la iglesia y el surgimiento de la iglesia descansa sobre la persona de Jesucristo. Y esa es la doctrina que nosotros estudiaremos en esta mañana. Oremos. Padre, gracias por este día. Gracias porque nos has traído, Señor, a tu casa para aprender de tu palabra, para aprender de tu escritura, para ser edificados, Señor, exhortados y confrontados y confortados, Señor, por tu palabra. Te pedimos que uses este tiempo, que uses este momento para poder dar más luz, para darnos más luz en esta doctrina y comprender, Señor, qué es lo que tu palabra dice acerca de la iglesia. Oramos, Señor, por esta petición. Recordamos a los enfermos de nuestra iglesia, recordamos a los que están en recuperación,
Recordamos a los que están perdidos, oramos por ellos, Señor, para que seas tú obrando soberanamente y para poder descansar en tu cuidado. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la doctrina de la iglesia. Para hablar acerca de la doctrina de la iglesia y qué significa, traje una anécdota, una ilustración, una historia de un soldado llamado Sergei Krikalovich. Perdonen mi ruso, no lo tengo muy pulido. Este hombre, vamos a llamarlo Sergei, que es más sencillo que su apellido, fue el último soldado de la Unión Soviética. Fue el último. Fue un astronauta que se quedó en el espacio durante el colapso de la Unión Soviética en 1991. Incapaz de volver a casa por el colapso, terminó obligado a quedarse en el espacio hasta nuevo aviso. Después de un largo tiempo, el 25 de marzo de 1992, 10 meses después de estar en órbita, él regresó a la Tierra. Sin embargo, la Tierra para él era un lugar muy diferente a lo que había sido cuando él partió. Cuando él regresó, la Unión Soviética había sido dividida en 15 partes, 15 naciones diferentes. Se había fracturado, los presidentes habían cambiado, incluso la capital de la ciudad de donde él había salido, que era Leningrado, había cambiado su nombre y se había vuelto San Petersburgo. No era la misma ciudad. Curiosamente, en ese momento, se suponía que Sergei serviría en las reservas militares y se emitió una orden de deserción del ejército, ya que este soldado servía en una fuerza armada que ya no existía. Ya no había Unión Soviética. Lo que fue, o lo que resultó con este título de el último ciudadano de la Unión Soviética, pues partió de la tierra como un ciudadano de la Unión Soviética y aterrizó como un ciudadano de la Federación Rusa. Esa fue la historia de Sergei. Teniendo eso en mente, de la misma manera, nosotros como creyentes hemos cambiado de ciudadanía. Antes pertenecíamos al mundo de las tinieblas. Ahora somos ciudadanos santos. Antes éramos enemigos de Dios y su reino. Ahora somos parte de la familia de Dios. Antes rechazábamos su palabra y éramos hostiles a su mensaje, pero ahora estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Antes no podíamos entrar al templo del Señor, pero ahora somos un templo santo en el cual somos edificados por la morada de su Espíritu. Una nueva ciudadanía. Y esa nueva ciudadanía es el concepto principal de la iglesia. Ciudadanos de una nueva ciudad. Ciudadanos de un nuevo lugar. Para ello tenemos que empezar a definir qué es la iglesia. ¿Qué entendemos nosotros como creyentes que es la iglesia? Para ayudarle, voy a decirle qué no es la iglesia. La iglesia no es un edificio. La iglesia no es un edificio. No está limitada a un lugar físico. Porque la iglesia es un cuerpo espiritual. Es un cuerpo de creyentes. Y el templo es espiritual, por lo tanto, no está hecho de ladrillos. La iglesia tampoco es un club social o de entretenimiento. No es un lugar para buscar entretenerse y satisfacer las preferencias personales. No lo es. La iglesia tampoco es una plataforma política. Aunque la iglesia influye sobre el mundo y es sal de la tierra,
Su misión principal no es política ni social, sino espiritual. La proclamación del Evangelio para la salvación de los perdidos. La iglesia no es un lugar donde automáticamente la gente que entra es salva. No lo es. La membresía de una iglesia o la participación en sus actividades no salva a nadie. A nadie. No es un grupo homogéneo. ¿Qué quiere decir esto? Que no está formada por una persona de un trasfondo social o cultura o económico. Es decir, no es un lugar solo para ricos, solo para pobres, solo para blancos, solo para negros. No. La iglesia es una familia espiritual diversa, cuyo punto de unidad, el eje neurálgico, el fundamento, es la unidad que recibimos en Cristo. Y por último, la iglesia no es perfecta o sin pecado. No. No es un grupo de personas perfectas. Es un grupo de personas imperfectas, redimidas y transformadas por la gracia de Dios, que siguen siendo redimidas, que siguen siendo transformadas por la gracia de Dios. Ahora, teniendo eso claro, nosotros nos encontramos con una serie de conflictos, porque cuando vamos a este lugar, ¿cómo decimos? ¿A dónde voy? A la iglesia. Y cuando nos llaman, cuando nos decimos, ¿y dónde estás? En la iglesia. Y cuando usted conoce a alguien que tiene al lado, ¿cómo le dice? Hermano. Entonces tenemos un problema de definiciones. Porque ¿cómo sabe usted que es hermano? ¿No le ha pasado que ha ido a iglesias que son muy grandes, donde hay gente que va por primera vez y todo el mundo le llama hermano? Y esa persona usa ese lenguaje, y somos famosos los cristianos por usar ese lenguaje dentro de la iglesia, pero no sabemos si todo el mundo es cristiano dentro de la iglesia. Pero ¿qué sucede? Asumimos que es cristiano porque va a una iglesia. Vuelve nuestra pregunta, ¿qué es entonces la iglesia? Si no es un edificio, ¿qué es la iglesia? Bueno, tenemos que definirla como la Biblia la define. La palabra iglesia o la palabra eclesía en el griego significa llamados, llamados. Era un grupo de personas llamadas, en su sentido original primero, para administrar asuntos cívicos o defender la comunidad en batallas. Ese era su sentido general, su definición general. No obviamente en el contexto del libro de los Hechos, por así decirlo. El sentido general, la definición general de iglesia, son los llamados. Aquellas personas que estaban llamadas para salir afuera, para administrar los asuntos cívicos o para defender la comunidad en la batalla. Ese era el concepto general en torno a la palabra iglesia. Con mucha frecuencia, la palabra iglesia hacía referencia a asamblea o congregación. Y otro término un poco más completo era los llamados a salir afuera. Los llamados a salir afuera. Nosotros vemos aquí en el texto que nos ocupó, en Mateo 16, 18, cuando Jesús dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi eclesía. Mi eclesía. Cristo estaba diciendo que sobre la roca o el fundamento de la confesión de Pedro, que él era el Cristo, el Hijo de Dios, él iba a edificar su asamblea, su congregación, los llamados a salir afuera. Entonces, a nivel etimológico, nosotros entendemos que la iglesia son aquellos que pertenecen a una asamblea, que pertenecen a una congregación y que son llamados, y este texto nos da, esta definición nos da más luz, que esta gente que forma parte de una iglesia tiene un llamado. ¿Y el llamado es de entrar? No, el llamado es de salir.
La iglesia es llamada a salir afuera. Por lo tanto, cuando los escritores del Nuevo Testamento seleccionaron la definición y el término eclesía, estaba en perfecta consonancia con algo que nosotros tenemos en Mateo 28, versículo 19. Y es la gran comisión. ¿Recuerdan que dijo Jesús? Por tanto, id y haced discípulos. ¿A dónde? Bautizándolos en el nombre de quién? Del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, la esencia en definición de la iglesia va en perfecta consonancia con la gran comisión. Lo que significa que la iglesia per se es llamada a salir afuera. Pero, ¿cómo nosotros vivimos esa definición hoy en día? Bueno, para ello tenemos que definir los propósitos, el propósito de la iglesia. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios instauró la iglesia? Hay muchos propósitos, pero podemos meditar por lo menos en tres. Tres. Sin embargo, quizás antes de definirlo, me gustaría escuchar opiniones. ¿Cuál cree usted que es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios estableció la iglesia? Uh-huh. ¿Qué más? Uh-huh. Correcto. ¿Qué más? Animarnos. La coinonía, el compartir. Expandir su evangelio. ¿Qué más? ¿Para qué más sirve la iglesia? Para instruirnos en la fe. A ser discípulos. A disciplinarnos. Hay tres propósitos que cada uno de ustedes lo acaba de mencionar. La adoración a Dios, la edificación de los santos y la evangelización del mundo. O la proclamación del evangelio. Puede ser sinónimos. La adoración a Dios, la edificación de los santos y la evangelización del mundo. Esos son los tres propósitos que la iglesia cumple. Si ustedes saben esas mesas que tienen 3 pies, ese es el tripié de la iglesia. La iglesia adora a Dios, la iglesia edifica a los santos y la iglesia evangeliza al mundo. Ahora, estos tres términos son inherentes de los propósitos de la iglesia. Si no los tiene, cojea. Es decir, si la iglesia no adora a Dios y evangeliza, cojea. Si la iglesia adora a Dios, pero no se edifica mutuamente, también. Y si la iglesia adora a Dios y se edifica, pero no lleva ese mensaje que utiliza para edificarse a otros, también cojea. Por lo tanto, estos tres propósitos son elementales que nosotros lo entendamos si queremos ser una iglesia bíblica. Si queremos ser una iglesia bíblica, tenemos que entender los tres propósitos de la iglesia. Adorar a Dios, edificar a los santos, evangelizar al mundo. En primer lugar, la adoración a Dios. La adoración es el propósito principal y supremo de la iglesia. Todo lo que la iglesia hace debe fluir de un corazón que glorifica el nombre de Dios. La Confesión de Fe de Westminster, la primera afirmación que dice es una serie de preguntas, ¿no? Como catecismo que ayudan a definir nuestra fe. Y la pregunta que hace el catecismo, la primera pregunta que hace es, ¿cuál es el fin principal del hombre? Esa es la primera pregunta. Y la respuesta a esa pregunta es, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Por lo tanto, nosotros como iglesia tenemos que entender que el principal propósito por el cual Dios ha diseñado y establecido la iglesia es para adorar su nombre. Por supuesto, van a haber medios de adoración, y ahí es donde la clase se vuelve un poco más interesante. Pero primero definamos el fundamento. El Señor Jesucristo, cuando estaba con la mujer samaritana, definió cómo era la adoración. Y la adoración no estaba circunscrita a los lugares físicos. ¿Recuerdan cuando habló con la samaritana que le dijo? Es necesario que los verdaderos adoradores adoren ¿en qué? ¿En Jerusalén? ¿En Samaria?
¿En Judea? ¿En el templo? No, en espíritu y en verdad. Por lo tanto, la adoración es producto de mi relación con Dios, la adoración. Porque solo un corazón transformado y genuino tiene la capacidad de adorar. Lo que quiere decir es que no importa cuánta gente haya en el edificio, eso no es sinónimo de adoración. No importa cuántas voces se escuchen durante la canción, eso no es adoración. Porque la adoración es en espíritu y en verdad. Las expresiones externas de la adoración claramente nos dan un indicio de que la gente está adorando. Pero al final de la historia, la adoración es única y exclusivamente en espíritu y en verdad. Lo que yo quiero decir es que usted puede estar cantando en esa silla, pero su corazón puede que no esté adorando. Puede ser que usted esté pensando en cualquier otra cosa durante la clase y su corazón no esté siendo edificado. Puede ser que usted esté sacando cuentas de a ver cómo cierra la próxima semana y su corazón no esté siendo edificado. Por lo tanto, la adoración a Dios, que es el principal propósito de la iglesia, es en espíritu y en verdad. Por lo tanto, esto ya clasifica quiénes pueden y quiénes no pueden adorar. Por eso Pablo decía, vosotros que sois espirituales, cuando hablaban de la restauración del caído, restaurarle espiritualmente. Y Pablo hacía distinciones. Los espirituales y quiénes estaban del otro lado. ¿Los qué? Los carnales. Los carnales, ¿qué es lo que no podían hacer? No podían ver a Dios, no podías entender las cosas espirituales. Porque las cosas espirituales, ¿cómo habían de ser discernidas? Y las cosas carnales, carnalmente. Por lo tanto, cuando hablamos de adoración a Dios, nosotros tenemos que entender que debemos ser creyentes espirituales. Si no somos creyentes espirituales, es decir, si no tenemos comunión con Dios, nuestra adoración no va a ser más que fuego extraño delante del Señor. Y eso ya me va aclarando a mí de cómo está siendo mi adoración a Dios. Si realmente estoy siendo una persona espiritual que tiene comunión con Dios, que tiene comunión con Cristo, que ora, que se disciplina a leer, que busca de su palabra, que busca ser edificado, o que realmente voy a adorar a Dios en la iglesia. Lo segundo que la Biblia nos enseña es que la adoración debe estar alineada con la revelación de Dios en su palabra. Y este texto creo que sí voy a tomarme el tiempo para leerlo, el Salmo 145, 18. Hay una, quizás en español no es tan fuerte el verbo, pero en hebreo tiene mucho más sentido. Cuando el salmista dice en el Salmo 145, versículo 18, dice, el Señor está cerca de todos los que lo invocan. Fíjense cómo dice, el Señor está cerca de todos de los que lo invocan. Pero la segunda parte es importante. De todos los que invocan o que lo invocan en verdad. Es decir, hay una condicionante. El Señor está cerca de todos, pero cerca de todos ¿quiénes? ¿Cuál es la característica de esos todos quiénes? Que lo invocan. Y lo segundo que tienen que tener esos que lo invocan, ¿qué tiene que ser? En verdad, en verdad. Y eso es lo que nosotros llamamos el principio regulativo de la adoración. Un nombre largo para decir en verdad. Pero el principio regulativo de la adoración lo que quiere decir es que solo lo que Dios ha ordenado en su palabra debe incluirse dentro del culto. Solo eso. Y Dios nos muestra en 1 Corintios, capítulo 1 y capítulo 2, y en toda la carta, los primeros 5 capítulos, también en Timoteo y también en Tito, que Dios ha de edificar a la iglesia a través de la predicación de la palabra. Y Dios nos muestra también en las epístolas paulinas que debemos cantar con cánticos espirituales, con himnos, con salmos. Por lo tanto, nosotros extraemos de las Escrituras los principios que Dios ha establecido para la adoración a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que otras formas de adoración no son lícitas para Dios. Y mencioné el ejemplo hace un momento. Nadab y Abiú, cuando se acercaron al incenciario, ¿ellos qué querían hacer? Su propia forma de adoración. Y esa propia forma de adoración era ilícita delante de Dios.
Por lo tanto, la forma como nosotros adoramos el nombre de Dios está en el contexto de su palabra. Bueno, hermanos, es que yo siento que adoro a Dios cuando yo brinco y corro y empiezo a gritar y dar vueltas. Usted ha escuchado la canción Remolineando. Ahí es donde yo adoro a Dios. Bueno, aunque por supuesto las emociones no son malas en la adoración, Dios es un Dios decente y con orden. Y eso no significa que no aplaudamos, que no riamos. La Biblia dice, no con pandero, con címbalo. A lo mejor no tenemos panderos y címbalos, pero no es que el pandero y címbalo es malo. Lo que quiero decir es que la adoración, el principio regulativo de la adoración, establece el camino por el cual nosotros adoramos a nuestro Dios. Y no hay cosas extras que nosotros añadamos a cómo Dios quiere que sea adorado. No es que a mí me gusta adorar a Dios cuando yo fumo. Yo fumo y adoro a Dios. Porque es que yo pienso que cuando yo fumo, yo adoro a Dios. Y hermano, nosotros nos reímos de esto. Pero usted hable con una persona, voy a dar el ejemplo porque creo que es clásico. Si usted va a una iglesia metodista, ¿qué va a encontrar en una iglesia metodista? En una iglesia metodista, usted va a conseguir un pastor que es homosexual. Es clásico en las iglesias metodistas. Usted pasa por el frente de una iglesia metodista y va a ver la bandera LGTB, va a ver la bandera de Black Lives Matter, va a ver la bandera trans, va a ver toda esta serie de banderas. Cuando usted le pregunta a esta persona qué es lo que él está haciendo, él le va a decir que con su estilo de vida, él adora a Dios. Y usted dice, bueno, pero es que la Biblia no dice eso. No, es que Dios tiene un trato personal conmigo y Dios en mi comunión con Él y yo con Él conmigo y yo con Él, nos entendemos y yo le adoro. Eso es lo que trata de contrarrestar el principio regulativo o regulador de la adoración. A Dios se le adora de la forma que Él lo ha ordenado en su palabra. Por lo tanto, cuando decimos que la iglesia, su principal propósito es la adoración a Dios, es en el contexto de su palabra. Y esto ya hace más sencillo cuando hablamos del Espíritu Santo. Es que yo siento, es que yo tengo una sensación, es que yo quiero ese fuego, es que si no me quema no adoro. Adelante. Ahí está. Correcto. Excelente. Gracias por mencionar eso, mi hermana Mariana, porque me recordó usted también, no sé si a alguno más se le vino a la mente, Romanos 12. ¿Recuerdan lo que dijo Pablo en Romanos 12? Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Que es el culto racional de ustedes. Ahora, hay unos elementos de la adoración. Hay elementos. Es decir, hay expresiones de la adoración. La primera, por supuesto, es la predicación de la palabra. La predicación de la palabra. Es el centro del culto. Es la proclamación de las escrituras. Por eso es que nosotros cuando llegamos a una iglesia, bueno, ya uno no puede decirlo así, pero cuando uno mayormente va a iglesias bíblicas, uno ve que el púlpito, ¿dónde está? En el centro. Pero si usted tiene experiencia y ha ido a iglesias católicas, ¿dónde está el púlpito? A un lado. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué hay en el centro de la iglesia católica? El Padre. ¿Hay una qué? Hay una mesa. ¿La mesa de qué? De la Eucaristía. La mesa de la Eucaristía está en el centro de la arquitectura católica. Y eso no es simplemente un tema de decoración. No es que el diseñador de interiores de las iglesias dijo, esta mesa se ve bien aquí. No. Hay una disposición teológica. Y la disposición teológica es que el centro del servicio católico gira en torno a la Eucaristía. La muerte, una vez más y más, de nuestro Señor Jesucristo, y la popular palabra, la
transustanciación. Es decir, que cuando el Padre levanta la hostia y levanta el vino, se transforma literalmente en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Cuando los españoles llegaron a La Española, la isla en Dominicana, lo primero que hicieron fue establecer la iglesia. Y esa primera iglesia que pusieron en La Española fue una de las primeras iglesias en Latinoamérica que tuvo esa mesa en el centro. Pero el púlpito estaba a una esquina, porque no era el centro de la adoración, la predicación de la palabra. El centro era la Eucaristía. Cuando los reformadores empezaron su proceso de reforma en las iglesias, el púlpito volvió al centro, transmitiendo en las mentes de los creyentes que la predicación de la palabra es el centro de la adoración dentro de la iglesia. Por lo tanto, los elementos de la adoración, lo primero que tenemos que considerar es la predicación de la palabra. Número 2, la oración. La oración es un medio de comunión y dependencia a Dios. Una iglesia que no ora es una iglesia que no habla con Dios. La oración es fundamental en la vida, no solo del creyente, sino dentro de la vida de la iglesia. Fíjense lo que dice Pablo a Timoteo. Cuando Pablo está discipulando a Timoteo, Timoteo como pastor de Éfeso, Pablo empieza a darle instrucciones en su primera carta y dice: exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Fíjense cómo Pablo establece que la oración es bueno y agradable a Dios, y es la forma como nosotros vivimos una vida tranquila, sosegada, con toda piedad y dignidad. Por lo tanto, la oración es importante dentro del contexto de la iglesia local, cuando oramos los unos por los otros. Claro, también tenemos que entender que la oración se ha vuelto un cliché. ¿Por qué se ha vuelto un cliché? Si hacemos un porcentaje, usted solo haga esta matemática en su mente, no me la diga. Si nosotros hemos dicho en nuestra vida 100 veces, voy a orar por ti, 100 veces, vamos a hacer el cálculo con el número 100. ¿Cuántas de esas 100 veces usted ha ido y ha orado? De las 100. ¿90? ¿60? ¿40? Nos sorprenderíamos de que usamos la oración como un cliché y realmente no adoramos. Pero hay un tercer elemento dentro de la adoración que es el más conflictivo dentro de la iglesia local y es el más difícil de aceptar, y es la exhortación y la amonestación mutua. La exhortación y la amonestación mutua tiene su principio en Colosenses capítulo 1, versículo 28. Pablo le decía esto a los creyentes en Colosa. Es uno, por cierto, de mis textos que habla más a mi vida en Colosenses. Incluso la consejería bíblica tiene como texto bíblico principal este versículo. Cuando Pablo dice: a Él, a Cristo, nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. ¿Está viendo las palabras que Pablo está usando? A Él nosotros proclamamos. Ahora, la proclamación del Evangelio, ¿en qué contexto lo hace Pablo? ¿Desde predicar de un púlpito? No. Pablo asocia la proclamación del Evangelio con la amonestación y la enseñanza a otros. Es decir, que nosotros proclamamos el Evangelio cuando amonestamos y enseñamos a otros. Por eso es que él dice: amonestando a todos los hombres. ¿A cuáles? ¿A cuántos? A todos. No, es que a él no le gusta que le digan las cosas. Pablo dice: no, me interesa. A todos los hombres. No, es que él no se deja enseñar. Yo le trato de enseñar, pero es que él... Y enseñando a todos los hombres. Bueno, pero ¿cómo hago si él no quiere? Bueno, mira lo que dice Pablo. Mira lo que sigue diciendo Pablo. Con toda sabiduría. Con toda sabiduría. Es que no me escucha. ¿Es con toda sabiduría? Es que yo le digo y no me hace caso. ¿Fue con toda sabiduría?
No, bueno, le grité. Ah, no fue con toda sabiduría. Fue con toda, bueno, es que lo estaba obligando. Entonces no fue con toda sabiduría. Por eso es que Pablo dice, con toda sabiduría. ¿Y cuál es el propósito de esta amonestación? Fíjese cómo dice el versículo 28. A fin de poder presentar a todo hombre como perfecto en Cristo. La dinámica de exhortación y amonestación dentro del contexto de la iglesia local tiene como propósito fundamental presentar a todo hombre perfecto en Cristo. ¿Usted quiere ser perfecto en Cristo? Yo también. Y para poder lograrlo, usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? Amonestándonos y enseñarnos, con toda sabiduría. Y fíjese lo que dice Pablo. Versículo 29. Mira el corazón del apóstol. Mira el corazón de Pablo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. O sea, Pablo no dice, no, eso es fácil. Usted le dice, mira, usted hace esto, esto y esto y ya está. No, Pablo está consciente de la dificultad, que es que el hierro se afile con el hierro. Por eso es que Pablo dice, con este fin también trabajo. Y ve la dinámica de exhortación y amonestación como un trabajo. ¿Y qué pasa con nuestro trabajo a veces? Que no lo queremos hacer, ¿verdad? Que no queremos ir. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué pasa cuando está lloviendo así y hay 50 grados y es un lunes por la mañana y se acostó tarde el domingo y sabe que el día va a estar bien duro, que va a recibir bastantes llamadas o que va a haber bastante trabajo en ese restaurante, en esa construcción? Y usted ya consiguió el acomodo y está bien arropado y no quiere moverse por nada y suena esa alarma. ¿Qué quiere hacer usted? Ponerle 10 minutos más y que esos 10 minutos se vuelvan eternos y que lo despierten el viernes por la noche. Pero ¿qué hace usted? Que trabajar, que pararse. Eso es lo que dice Pablo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Por lo tanto, mis hermanos, la dinámica de exhortación y amonestación mutua es un trabajo duro. Es un trabajo duro, pero es un trabajo. Y la generación de cristal en la que vivimos nos ha llevado a que la amonestación y la exhortación sea un problema dentro de la iglesia local. No le digas nada, no le menciones nada, no le digas que se molesta. No, ¿cómo se te ocurre decir eso? Por supuesto, con toda sabiduría. Adelante. Yo creo que ahí también, en dependencia total de la oración, ¿no? Se pone difícil, como dices, pues hay hermanos de diferente carácter. Yo creo que ahí donde venimos, doblamos rodillas, oramos porque que el Señor te preste el tiempo, te dé el corazón de que puede escuchar, y el Señor es fiel y lo hace, y te da ese tiempo para que tú puedas conversar con el hermano ese asunto que le trae preocupado con él. Así es. Pero en dependencia de la oración totalmente del Espíritu Santo que Amén. que vaya ordenando y acomodando ese tiempo. Así es. Así es. Y es un balance difícil, ¿no? Porque a veces nos cuesta mucho exhortar, nos cuesta mucho amonestar a otros, porque nosotros somos pendulares, es decir, siempre nos vamos a un lugar, nos vamos a otro, y nos cuesta mantener un balance. Pero bueno, nosotros vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Es manso y humilde de corazón. Todo lo que hacía, fíjese, la clave para entender este texto, la clave para entender la amonestación, es cuando usted lo hace en el contexto del texto. Es decir, Colosenses 1:28 nos da el contexto en el cual usted está haciendo la amonestación. Su propósito es presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Ahora, si tu propósito es presentar a todo hombre perfecto en Cristo, tú per se entiendes que lo que tú quieres es edificar la vida de tu hermano. Ahora, si tu propósito es ganar una pelea o desquitarte, claramente eso no cumple con los requisitos o con el criterio que Pablo está estableciendo en Colosenses 1:28. Entonces, nosotros entendemos que estos primeros tres, la predicación, la oración y la exhortación, son los elementos de la oración. Es decir, son las ramas de la adoración. Sabemos que hay una rama principal, adoramos a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a través de la predicación, a través de la oración, a través de la exhortación. Y aquí preguntas rápidas, ¿no? Para reflexionar. Decimos que tenemos que adorar a Dios, amén. Que nuestra vida tiene que estar rendida a adorar a Dios, amén. Todos estamos de acuerdo con eso, amén. Bueno, ¿cuántos estamos leyendo la palabra?
¿Cuántos estamos orando? ¿Cuántos estamos exhortando y amonestando a los hermanos? Por eso es que la adoración no es subjetiva, hermanos. La adoración no es subjetiva. La oración es objetiva. Nuestra hermana Mariana nos leía en el texto con inteligencia. Pablo lo decía en Romanos, culto racional. Y hay por lo menos 3 más. Y creo que con esto voy a terminar para tener un espacio para preguntas. El canto congregacional, por supuesto, es otra de las expresiones de adoración. Y es uno de los más difíciles. Y es uno de los más difíciles hoy en día porque a veces no es congregacional. Tiene el título de congregacional, pero no es congregacional. Gracias a Dios nosotros estamos en una iglesia donde nosotros podemos cantar, donde nuestras hermanas hacen el esfuerzo para que nosotros podamos cantar. Y tenemos la bendición de que ellas entienden este principio y cantan de una manera que la congregación se escuche, que nuestras voces se escuchen. Pero si nuestro canto no es congregacional, entonces usted está en un show. Y ese show no, déjeme decirle esto, ese show no agrada a Dios. Porque en todos los salmos, todas las expresiones de adoración que David escribía, todas tenían un criterio. Muchos adoraban su nombre. Todos estaban en el contexto plural, ninguno estaba en singular. Todas las expresiones de adoración se daban en el contexto comunitario, de la asamblea, de la congregación, de la iglesia. El canto congregacional es unir nuestros corazones en alabanza. Es unir nuestros corazones en la alabanza. Si bien es cierto que en ocasiones nosotros podemos disfrutar de un canto de una persona que canta muy bien, por supuesto, es natural, nos encanta, personas que llegan a altos y definitivamente nos lleva, saben, es sentimental, se nos eriza la piel, pero dentro del contexto de la iglesia local, la adoración es congregacional, es comunitaria, no es de solistas. Porque hay la tentación de que la adoración se centre en la persona y no en el Señor. Hay una iglesia que queda acá en Houston, no es Lakewood, ustedes ya conocen Lakewood, es otra iglesia donde hicieron un cambio en la adoración, es una iglesia grandísima, hicieron un cambio en la adoración porque tenían una persona cantando, pero esta persona no daba mucho rating en YouTube, es decir, no generaba chispa en las personas. Y lo cambiaron por una chica que era mucho más eufórica, era mucho más popular, tenía mucha más gracia, era mucho más bonita. Y empezaron a subir los ratings. Y la llamaron como su líder de adoración. No era la líder de adoración, era la persona que cantaba. Ahora, ¿en quién cree que se estaba centrando la adoración allí? En ella. En ella. Y es muy peligroso porque en ocasiones estas personas no lo hacen, no son todas, por supuesto, hay algunas que sí lo hacen, pero en ocasiones estas personas no lo están haciendo a propósito. Pero hay malos conceptos, hay malas definiciones de la adoración. Y cuando esos malos conceptos llegan, no importa si usted lo hace por omisión o porque no sabía, igual es pecado. Porque no se da la comprensión correcta de cómo la iglesia debe adorar. La adoración debe ser congregacional. Nosotros tenemos la responsabilidad de dirigir sus voces en alabanza a nuestro Dios. Por eso es que hay rangos musicales que se consideran al momento de cantar, para que la iglesia pueda cantar. Usted cuando llegue a su casa busque La Flauta de Mozart. Es un musical llamado La Flauta de Mozart, que es una persona que canta, que usualmente es una canción antigua, ¿no? Pero La Flauta de Mozart consiste en que es una historia y hay un momento, es una obra teatral cantada, donde la persona que está cantando da gritos cantando, asemejando la flauta. La flauta, imagínese lo fino que tenía que ser esa voz. Cuando llegue a su casa se va a reír cuando lo escuche. Imagínese que nosotros cantemos así en la iglesia. ¿Cuántos de nosotros podemos llegar a ese registro? No, usted cierra la boca y dice, no, imagínese, si es así, no puedo cantar. Pero el punto, más allá de los estilos y demás, porque no se trata de eso, lo que se trata es que nuestro canto sea congregacional, que nosotros podamos escuchar nuestras voces. Y eso definitivamente agrada al Señor. Dentro de los elementos de la adoración tenemos también el bautismo y la cena del Señor. De esto vamos a hablar en nuestra segunda parte. Pero el bautismo y la cena del Señor son medios de gracia.
El bautismo es esa ordenanza que dejó nuestro Señor Jesucristo en la Gran Comisión. Por tanto, ella se discípulo a todas las naciones, bautizándolos. Y el bautismo es la expresión pública de nuestra fe. El bautismo es la expresión pública de nuestra fe. El mejor ejemplo es cuando muero para Cristo, muero para el mundo, vivo para Cristo. Muero para el mundo, vivo para Cristo. Esa es la expresión del bautismo. Y la cena del Señor, por supuesto, es cuando yo me identifico con la muerte de Cristo, cuando yo me identifico con su redención, cuando yo hago lo mismo en esa ordenanza que hacían los israelitas cuando estaban pintando los dinteles de sus casas en Egipto, para que la muerte pasara. Es lo mismo que yo hago en la cena del Señor. Yo estoy recordando que es a través de ese cuerpo y esa sangre que yo soy redimido del poder del pecado y de la condenación. Y por último, la ofrenda. La ofrenda es la expresión de gratitud y obediencia a Dios. Es decir, de lo recibido de su mano, nosotros le damos a nuestro Dios. Hay criterios para la ofrenda, definitivamente es un tema muy largo, pero la Biblia habla en el Nuevo Testamento de la ofrenda. Los cristianos en el Nuevo Testamento vendían todas sus posesiones para darlo a la iglesia. Ese principio claramente no es que se repita hoy en día, es diferente, pero quizás la enseñanza de que hay una conciencia de que la responsabilidad del sostenimiento de la congregación recae en los miembros de la iglesia. Y eso Dios lo hace a través de los diezmos y las ofrendas. Pero por supuesto, es un camino más largo si es diezmo, si es ofrenda. Y lo vemos en 2 Corintios 9, 7. Y eso, mis hermanos, hasta este punto ha sido simplemente el primer propósito de la iglesia. El primer propósito. De 3, ese es el primer propósito, la adoración. Me gustaría hacer una pausa acá en caso de que haya algunas preguntas con relación a esto y luego voy a avanzar. Preguntas o comentarios, por supuesto. Algo que haya pensado. Mi hermana Lizeth. Correcto. ¿Me está diciendo o me está preguntando? Claro. Sí, a manipulación. Sí. El Antiguo Testamento nos muestra la figura